Muy feliz miércoles, hermanos, un gusto saludarlos, una alegría poder saber que podemos estar juntos en este miércoles y disfrutar de la palabra de Dios y disfrutar de este momento lindo. Gracias a todos los que están sintonizados por medio de nuestras diferentes plataformas en YouTube y en Facebook. Que Dios los bendiga. Gracias por estar allí. De todo corazón agradecemos el esfuerzo que ustedes hacen de poder estar allí sintonizados para que juntos podamos crecer espiritualmente. Así que si usted tiene un pedido de oración, si usted tiene alguna cosita que quiera compartir con nosotros, queremos invitarla a que lo ponga en el chat, en los diferentes chats, tanto en el de Facebook como en el de YouTube. Ponga allí su pedido de oración. Nosotros vamos a estar orando por cada uno de sus pedidos de oración y esperando que Dios pueda contestar conforme a su santa y divina voluntad. Voy a invitarlos en esta hora a poder tener una oración y luego poder juntos abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Oremos. Señor, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de poder animarnos los unos con los otros por medio de tu Espíritu Santo y de las palabras que vamos a leer en esta hora. Bendice a cada hermano y amigo que nos sintonizará en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, voy a invitarla también a que abra su Biblia allí en el libro de Efesios. El libro de Efesios en el capítulo 2 y los versículos 1 en adelante vamos a estar leyendo de allí. Y vamos a tratar de sacar algunas lecciones espirituales que creo que serán beneficiosas para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Querido amigo y hermano, ¿tienes un canto favorito? ¿Tienes una obra de arte favorita? ¿Tienes algo que tú admiras y que es favorito? Tal vez puede ser un himno, puede ser una alabanza. ¿Tienes algo que es favorito y que tú lo admiras y que tú deseas tenerlo? ¿O cada vez que lo ves, lo contemplas y llena tu corazón? ¿Por qué te pregunto esto? Porque hoy vamos a descubrir que Dios también tiene una obra maestra que admira, algo que llena su corazón. Pero aquí en el libro de Efesios, mis queridos hermanos, Dios nos presenta a nosotros que hay un problema. El problema está bien claro en el capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra de Dios que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Saben, nosotros como seres humanos siempre pretendemos creer que el problema son los demás, que el problema es la otra persona, que el problema es aquel que tiene su mal carácter, que es aquella persona que tiene sus debilidades, que no es maduro, que no es maduro. Siempre pensamos que el problema lo tiene la otra persona. Cada vez que nosotros entramos en una discusión, que tenemos dificultades, cada vez que nosotros estamos en una pequeña riña o grande riña, pensamos que el problema es la otra persona. Y cuando yo leo el libro de Efesios me doy cuenta, mis queridos hermanos, que el problema no es la otra persona, el problema somos todos. Pero hasta que nosotros como seres humanos entendamos que somos parte del problema, que yo tengo parte del problema, no encontraremos la solución.
Y el apóstol Pablo nos dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. El apóstol Pablo nos está diciendo, mis queridos hermanos, que el problema de nosotros los seres humanos somos nosotros, que estamos muertos en nuestros pecados. Sí, el pecado, mis queridos hermanos, no solamente son los actos que hacemos, es la condición en que estamos. Si pudiéramos parafrasear esto de una forma linda, podríamos decir que no es que porque pecamos somos pecadores, no, porque somos pecadores, por eso pecamos. Si cada vez que nosotros mentimos, cada vez que nosotros hacemos algo que no debemos, lo hacemos porque somos pecadores. Porque dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Y como el apóstol Pablo diría, estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces el apóstol Pablo está dejando bien en claro, mis queridos hermanos, que el problema del pecado, el problema de nosotros los seres humanos, está que en nuestra naturaleza, que tenemos una naturaleza pecaminosa. El pecado vive dentro de nosotros. Y ahora, para poder solucionar ese problema, nosotros tenemos, al igual que todos los cristianos de todas las eras, seguir confiando en aquel que nos dio vida. Porque si el versículo terminaría ahí, probablemente terminaríamos un poquito deprimidos. O mejor dicho, si solo nos enfocáramos en la última parte del versículo. Pero el versículo inició diciendo que Él nos dio vida. Y mi querido hermano y amigo, la razón por la cual Jesús vino a esta tierra es para darnos vida. Y vida en abundancia, dice otro versículo ahí en las Sagradas Escrituras. Y esto es sumamente importante. ¿Importante por qué? Porque usted y yo, todos los que venimos a la iglesia, todos los que creemos en Dios, o tú que no vienes a la iglesia, que todavía no crees, pero que estás escuchando esto, quiero decirte que la razón principal para la que Dios nos creó, o la razón principal por la que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para que tengamos vida, para que disfrutemos de la vida. Jesús vino a darnos vida, dice acá Efesios capítulo 2, versículo 1. Pero muchos de nosotros lamentablemente no tenemos vida hoy en día. ¿Por qué no tenemos vida? Y puede ser que no tengamos vida porque hemos tomado decisiones equivocadas. Puede ser que no tengamos vida en el sentido de vida plena, que no estemos disfrutando la vida al 100% porque las decisiones que tomamos nos están pasando factura, o estamos pagando las consecuencias de lo que hicimos y pensamos que ya no hay más solución para nosotros. Déjame recordarte que el versículo dice que ustedes que estaban muertos en sus pecados, Dios le ha dado vida. Y si Dios le dijo esto a los efesios, te lo dice también a ti, mi querido amigo y hermano. No sé si a ustedes les pasa, a todos aquellos que van a la iglesia o que son miembros de alguna iglesia, que a veces ya no pensamos en nosotros como pecadores, ¿no? Y es que probablemente, bueno, pero si no robo, no mato, trato de no decir malas palabras, estoy casado, ¿verdad? No adultero, y empezamos a hacer la lista y pensamos, bueno, no, la verdad es que no soy tan malo. Algo de bueno debo de tener. Y nosotros los que venimos a la iglesia por mucho tiempo pensamos entonces, los pecadores son aquellos los que están afuera. El apóstol Pablo nos recuerda que todos estábamos muertos en nuestros pecados y nos dio vida. La condición del pecado solo se resuelve cuando Dios vive en nuestros corazones. Y cuando hablo acerca de que Dios vive en nuestros corazones, no me estoy refiriendo a que tomaste una decisión una vez en tu vida hace 20, 30 años, no. Me estoy refiriendo a que cada día Jesús necesita vivir en tu corazón, para que tu vida no pierda el sentido y no caigas en el desaliento de estar muerto en tus pecados. Pero entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios también nos dice que estábamos bajo la ira de Dios, ¿ok? Estábamos ahí bajo la ira de Dios porque obviamente nosotros todos éramos desobedientes, dice la palabra del Señor,
y por medio de nuestra desobediencia nos alejamos de Dios. Hoy en esta mañana, mientras estábamos en casa acá repasando un poquito las historias bíblicas de mi hijo que está haciendo homeschool, la maestra que estaba hablando decía algo que me llamó sumamente la atención, y estaba hablando acerca de Abel y Caín y de las decisiones que los dos tomaron, ¿no es cierto? Y de cómo la decisión que tomó Caín le trajo consecuencias, cómo la decisión que tomó Caín hizo que su rostro cambiara, cómo la decisión que tomó Caín también lo llevó a que él perdiera de vista cuál era lo que Dios quería para él. Las decisiones son importantes. Y hoy en esta noche habrá alguien que necesita tomar una decisión. Y al igual que tal vez Abel y Caín, Dios pide para nosotros que hagamos algo. Y todos tenemos que tomar una decisión. Ojalá que es mi deseo y oración que tú puedas tomar la decisión correcta con la ayuda del Espíritu Santo, para que no pruebes la ira de Dios, sino que puedas probar la misericordia y la gracia del Señor. Allí el apóstol Pablo entonces nos invita a nosotros, mis queridos hermanos, a que podamos entender la importancia de eso. Y ahora en el versículo 4 él va a dar un giro de 180 grados en lo que él está presentando, y dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. En el versículo 3 nos dice que éramos no solamente por naturaleza hijos de la ira, o que, no es cierto, que estábamos fuera de la voluntad de Dios porque nuestros pensamientos eran de continuo al mal, porque nuestra voluntad era hacerlo de la carne. Ahora en el versículo 4 el apóstol Pablo nos dice: pero Dios, que es misericordioso por su gran amor con que nos amó, nos dice, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y entonces ahora el apóstol Pablo nos está presentando aquí varias cositas que yo quisiera que nosotros pudiéramos analizar. Número 1, nos amó. ¿Saben, mis queridos hermanos? El fundamento del cristianismo, el fundamento del liderazgo, el fundamento de toda la iglesia es el amor. Nadie que pretenda ser seguidor de Cristo no puede permitirse no tener amor en su corazón. La esencia del cristianismo es amor. Si usted nota, mis queridos hermanos, lo que Jesús vino a hacer, lo vino a hacer por amor. Su corazón estaba lleno de amor. Nosotros, los seguidores de Jesús, no podemos dar menos, no podemos expresar menos, no podemos actuar de otra forma. Necesitamos tener el amor de Dios en nuestros corazones. Y el amor de Dios no es sentimentalismo. El amor de Dios perdón, no es simplemente, ay, qué bonito. No, el amor de Dios es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y entonces el amor de Dios ama aun cuando no es correspondido. Ama cuando no es entendido. Ama a pesar de que no lo aman. ¡Wow! Qué desafío para nosotros, qué desafío para ti y para mí. Amar aunque no seamos entendidos, amar aunque no nos sigan, amar aunque no nos entiendan. Ese es el desafío de Dios. Recuerda, Jesús nos amó, dice aquí Efesios. Pero también dice que nos dio vida. Nos amó, nos dio vida. Dios quiere darte vida. Si en esta noche por alguna razón no tienes vida, yo quiero invitarte. Yo quiero desafiarte a que aceptes a Jesús en tu corazón para que Él te dé vida y vida en abundancia. Pero también dice, nos salvó. Miren, hermanos o amigos, nos amó, ¿ok? Nos dio vida, nos salvó. Si usted nota todo lo que está pasando aquí en Efesios, mis queridos hermanos y amigos, tiene que ver con lo que Jesús está haciendo, no con lo que nosotros hacemos, no con lo que nosotros pretendemos hacer, sino con lo que Jesús está haciendo. Y todos los verbos que yo estoy hablando en esta hora, todos los verbos están en pasado. ¿Por qué están en pasados? Porque tanto nuestra salvación, mis queridos hermanos, no tiene nada que ver con lo que ustedes y yo hacemos, sino con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y entonces ahora el apóstol Pablo dice que Él nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? ¿Por qué ya nos dio vida? Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos salvó. Y miren, hermanos, todavía se anima a decir el apóstol Pablo que nos resucitó también. Nos resucitó. Y aunque ni siquiera hemos muerto,
Pero el apóstol Pablo quiere lanzar el concepto, la idea a la iglesia, de que aun si tenemos que sufrir lo que nosotros los seres humanos tememos más, que es la muerte, Jesús ya nos resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Nuestros seres queridos van a resucitar. Y luego el apóstol Pablo también nos sigue diciendo en los versículos más adelante, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, nos mostrará la incomparable riqueza de su gracia y nos mostró bondad. ¿Saben, mis queridos hermanos? Todo esto es lo que hace el Señor Jesús por nosotros. La salvación es el acto de Dios. No es el acto de nosotros, es el acto de Dios. La salvación es lo que Dios está haciendo por nosotros. La salvación es Dios moviéndose, es Dios trabajando, es Dios moviendo todas las piezas para que nosotros los seres humanos podamos entregarle nuestro corazón. No una vez en la vida, sino todos los días de nuestra vida. Porque el enemigo sabe que el momento que nos separamos de Dios, el momento que dejamos de pensar en Él, el momento que nos desconectamos con Él, es el momento propicio para que Él pueda plantar la discordia, la envidia, las dudas en nuestros corazones. Hoy más que nunca, nuestra iglesia necesita creer en el plan de Dios. Y el plan de Dios es que Él nos amó, que Él nos dio vida, que Él nos salvó, que Él nos resucitó, que Él nos hará sentar en las regiones celestiales, que nos mostró la incomparable gracia que tiene y nos mostró su bondad. Eso es lo que hace Dios. Habrá alguien en esta noche que está en su casa que necesita aceptar esta verdad, que necesita aceptar la verdad de que no somos salvos por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Primero yo te mostré, mis queridos hermanos, que a través del libro de Efesios, que Efesios nos dice que el problema del pecado lo tenemos todos. Todos estamos muertos en nuestros pecados. Todos tenemos el mal del pecado. El problema de nuestras relaciones quebrantadas no es la otra persona, soy yo también. Soy yo el que tengo el problema del pecado. El problema de las dificultades en la vida no solo son las circunstancias, soy yo también. Y muchas veces sufrimos por nuestras malas decisiones. Por eso es importante tomar buenas decisiones. Por eso es importante tener a Jesús, al Espíritu Santo en nuestro corazón para tomar decisiones correctas. Pero luego de que el apóstol Pablo nos dice que estamos muertos en nuestros pecados, que teníamos que sufrir la ira de Dios, o que somos hijos de la ira de Dios, y describe el caso caótico, describe nuestra situación sin esperanza, desmoronada, totalmente apática y alejada de Dios. En el versículo 4 el apóstol entonces hace un cambio de 180 grados y empieza a describir cómo va a cambiar la situación de nosotros los seres humanos. ¿Cómo va a cambiar? Porque Jesús nos amó. ¡Ja! Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Pongan amén ahí en el chat. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. La situación tuya, la situación mía va a cambiar porque Dios nos amó. Qué lindo es saber eso. Dios nos amó, pero no solamente eso, Dios nos dio vida. Hoy tú y yo podemos empezar a vivir esa vida abundante. Hoy tú y yo podemos empezar a vivir esa vida que Dios quiere darnos. Entonces Dios no solamente nos amó, nos dio vida también, pero también el apóstol Pablo nos dice que nos salvó. Mi querido hermano y amigo, es importante para aquellos que creemos en Jesús sentirnos salvos en esta hora. Sentirnos que la salvación es nuestra, no solamente sentirnos, sino creerla, porque de eso se trata. Pero muchas veces le creemos a Satanás, muchas veces le creemos al enemigo, le creemos a las personas que nos dicen: ¿cómo tú vas a ser salvo si mira lo que eres, mira lo que haces, mira lo débil que soy, lo frágil que soy? Pero el apóstol Pablo nos recuerda que la salvación es un acto que Dios hace por cada uno de nosotros. Y si hoy te entregas a Jesucristo con todo tu corazón, Él te promete la salvación. Y a través de esa salvación, en aquel día glorioso, si duermes, si mueres antes de que Él venga, resucitarás. Te hará sentar en los lugares celestiales. Te mostrará su gracia. La gracia es eso que no mereces, es eso que te dan
sin que tú lo merezcas. Y te mostrará tu bondad. En algún momento yo expliqué acerca de la gracia con este ejemplo que quisiera utilizarlo una vez más. Le trajeron a una mujer pecadora, la tiraron en medio, le dijeron la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? El Señor Jesús se arrodilla, empieza a escribir en el suelo. Dice allí que uno a uno se fueron yendo, acusados por su conciencia. La Biblia no nos dice qué escribió el Señor Jesús. Elena de White dice que empezó a escribir los pecados de todas las personas que estaban allí. Cuando el Señor Jesús se queda a solas con aquella mujer, le pregunta dónde están los que te condenan. Y ella responde, no hay ninguno. Y es aquí donde yo quisiera poder compartir con ustedes esta parte. Y entonces el Señor Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús con esto? Sí, la mujer era pecadora. La mujer merecía morir. Si no la trajeron para acá porque era una santa, porque no se había equivocado, no. La trajeron hacia Jesús porque era una pecadora, porque había hecho lo indebido. Pero Jesús le dice, no te voy a dar lo que mereces. Te voy a dar lo que no mereces, y eso es la gracia. Eso es la misericordia, que Dios te dé lo que tú no mereces. Y entonces mereces ser apedreada, pero levántate, vete y no peques más. Mi querido hermano y amigo, en esta mañana Dios quiere darnos esa misericordia, esa gracia a cada uno de nosotros. Y a pesar de que no merecemos, que tú y yo no merecemos, su misericordia hoy nos la extiende. Y te lanza la misma invitación y te dice, levántate. ¿Dónde están los que te acusan? Si yo no te acuso, que soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, vete y no peques más. Por eso, mis queridos hermanos, hoy quisiera recordarles en esta hora que la causa de la salvación es la gracia. La gracia. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo para nuestra salvación. Dios nos despierta, Dios nos invita, Dios nos llama, Dios nos busca, Dios hace todo para nuestra salvación. El medio de la salvación es la fe. Eso es lo que dicen los versículos del 7 en adelante. ¿Sí? Que la fe es simplemente el medio por el cual nosotros, o esa virtud por la cual nosotros creemos en la salvación. Y es más, la fe es un don de Dios. Dios no solamente inicia el proceso de la salvación, sino que nos dota con la capacidad de creer. Y si en esta noche no crees que tú eres salvo, si en esta noche llevas años asistiendo a la iglesia y todavía te sientes perdido, si en esta noche llevas mucho tiempo asistiendo a nuestra iglesia y todavía te sientes que no eres digno, cree en lo que la palabra de Dios quiere decirte. Porque si tan solo creyeres en lo que Dios te está diciendo, empezarás a tener vida y vida en abundancia. También, mis queridos hermanos, hay que recordar que las consecuencias de la salvación son buenas obras. O sea, cuando tú y yo somos salvos, entendemos que somos salvos, hacemos las buenas obras. No es al revés, no es que hacemos buenas obras para salvarnos, y aunque muchos de nosotros entendemos eso, sabemos eso, lo hemos escuchado, pero en la práctica y en nuestro subconsciente todavía lo tenemos. Muchos de nosotros nos queremos portar bien para salvarnos, cuando en realidad nos portamos bien únicamente porque es como consecuencia o resultado. Ni siquiera me esfuerzo, y no me malentiendan, por portarme bien, sino que simplemente el hecho de que he sido salvo, el hecho de que Dios vive en mi corazón, el hecho de que cada día le entrego a Jesús mi corazón, el hecho de que cada día Jesús me salva, el hecho de que cada día yo creo en la salvación de Jesús, eso hace entonces que ahora mis acciones, mis actos sean el resultado de esa salvación que ya tengo en mi corazón. Si no estoy hablando de una vez salvo, siempre salvo. Estoy hablando de que todos los días necesitas aceptar esa salvación, de que todos los días necesitas tener esa conexión con Jesús, y esa conexión con Cristo Jesús, esa salvación que recibes diariamente, es la que producirá frutos en tu vida. Y entonces ahora el cristianismo toma una dimensión totalmente diferente. No guardas el sábado para salvarte. Guardas el sábado porque ya eres salvo. Porque ya recibiste esa salvación. Todos los días la recibiste. Y el sábado es como consecuencia de lo que toda la semana has recibido.
Y entonces, por último, quisiera recordarles que la promesa de la salvación de Dios es para todos, para cada uno de nosotros. Y aquel que la buena obra empezó, la terminará. Aquel que la buena obra empezó, la terminará. La palabra griega que habla en el versículo 10 acerca de que de la obra maestra tiene varios significados. Y uno de los significados que me llama mucho la atención es la palabra donde sacamos nuestra palabra poema. Poema. Tú eres un poema de Dios. Qué lindo, ¿eh? Imagínate, tú eres un poema del Señor. El Señor está escribiendo un poema en tu vida. Y lo está escribiendo, y está escribiendo tu vida, y Él está apasionado por eso, y lo que empezó, lo va a terminar. Lo que empezó en ti, lo va a terminar. Dios te bendiga. Espero de todo corazón que al estudiar el libro de Efesios tu vida pueda ser cambiada, transformada, y tu amor, tu pasión por el Señor pueda ser reavivada. Recuerda, cree lo que Dios te promete en esta hora. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. Acéptalo, créelo. Permíteme bendecir tu vida en esta hora. Bendice a cada persona que escuchará este mensaje. Que tu paz, tu bendición quede en sus corazones. Y gracias por este hermoso miércoles que podemos disfrutar juntos. En Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Que pasen feliz noche.